¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Aquí comenzamos nuestro reportaje. Tiro directo con los personajes del deporte. Y hoy vamos a pedalear con un personaje que inmediatamente Daniel lo enfoque. Ustedes van a identificarlo. Además no cambia mucho. Miguel Ángel Bermúdez, administrador de empresas, ingeniero mecánico, un loco, un visionario que llevó el ciclismo colombiano a Europa. En una época en la que no era fácil, pero él vendió la idea y bueno, le dio lustre al ciclismo colombiano. Pero aparte fue director de Coldeportes, lo que hoy es el Ministerio del Deporte. Así que hoy estamos en modo ministro. Sí, le hubiera tocado ser ministro. En ese momento era director. Lo invito a un tinto de café Águila Roja. Don Miguel Ángel Bermúdez, bienvenido, un gusto saludarlo. Café Águila Roja, además de una familia muy ciclística, los San Giovanni. Bienvenido, doctor Miguel Ángel, ¿cómo le va? Muy amable, gracias. ¿Cómo está? Pues, ¿para qué se queja uno? No, sí, como decía un amigo siempre, mi papá cada vez que uno se quejaba decía, mijito, mire para los lados. Claro. Siempre hay uno mejor y otro peor que uno, ¿no? Claro que sí. Hablando del tema de loco, Margarita Vidal, que era la periodista de moda en esa época, me hizo una entrevista. Mi doctor Bermúdez, hemos hablado con sus compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, y si te lo llaman el loco Bermúdez. ¿Le molesta el apodo? Le dije, en lo más mínimo, Margarita, porque no conozco el primer loco bruto. Sí, sí. Albert Einstein era un loco, por ejemplo, ¿no? Y aquí en Colombia, cuando uno se inventa algo, inmediatamente lo tachan de loco. Pero esas locuras son los que salen adelante. ¿Quién le puso el loco? No, todos los. Porque yo me inventaba cosas que la gente me decía que eran imposibles, ¿no? Y entonces fui cogiendo fama de loco. ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió cuando llegó a la Federación Colombiana de Ciclismo? Bueno, lo que pasa es que yo soy discípulo de la misión IPROSCO, Instituto de Promoción Colombo Suiza, de la Universidad Nacional. Mis profesores fueron suizos. Ah. Y siempre ellos nos inculcaban tres cosas. Primero, que el administrador de empresas no es empleado, sino es gestor. Consigue los socios, el capital y da empleo. Segundo, que tiene que inventarse cosas. Y cada vez que llega a un cargo tiene que llevar una perspectiva de lo que piensa hacer. Ya. Entonces, cuando yo llegué a la Federación Colombiana de Ciclismo, lo primero que pensé era mostrar el ciclismo al mundo. ¿Usted sucedió a Marcos Arámbula? Sí. Al general. Al general Arámbula. Sí, sí, sí. Que había durado muchos años, ¿no? 20 años. 20 años. ¿Usted llegó en el 80 ahí? Yo llegué en el 80. En el 80. Era una misión difícil, pero además había que hacer un cambio radical en ese momento, ¿no? Sí, la realidad es que yo no hice parte de esa lucha para sacar al general Arámbula. Pues es que el general Arámbula era elegido por ligas que no tenían ciclistas. Sí, sí, sí. Entonces él les prometía que lo mandaba delegado a Guatemala, a Salvador, y lo elegía. Y las ligas grandes que tenían los ciclistas, pues no tenían participación. Entonces la liga de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Boyacá. Terminaban siendo minoría. Exactamente. Entonces montaron lo que se llamó el Movimiento de Renovación del Ciclismo Colombiano. Y eso lo montó un paisano mío, el alcalde de Tunja, el doctor Mendieta, Gustavo Mendieta Castelblanco, que era alcalde de Tunja y presidente de la Liga de Ciclismo de Boyacá. Pero él lo nombraron gerente del Instituto de la Caja de Compensación de Boyacá, Confavoy. Sí. Y eso es un cargo pues de mucha responsabilidad. Y no pudo venir a la asamblea donde se aprobaban los estatutos. Entonces los antioqueños dijeron, bueno, como el señor Mendieta no vino, la presidencia es para Antioquia. Entonces el delegado de Boyacá, que Manuel Suárez Domínguez, que era de la Lotería de Boyacá, dijo, bueno, pero el vicepresidente es de Boyacá.
¿Y quién es el señor Miguel Ángel Bermúdez? Entonces... el nombre en ese momento no era, pues... No, porque yo era conocido, era por los ciclopaseos con el cura Rosso. Ah, sí. Yo ayudaba a conseguir los patrocinios ahí, me conocían, era en ese mundo recreativo. Y corría en el cicloceb. Yo gané 35 carreras de ciclismo, pero más de 30 años. Y ahí era conocido. Claro. Pero entonces el doctor Ovalle, que fue el gerente de libreta de plata del Banco de Bogotá, lo había nombrado tesorero, dijo, ese es bueno. Ese es muy bueno para conseguir patrocinadores, muy bien conectado. Aprobado, quedé vicepresidente, yo me enteré por la prensa. Ah, fue la... Un amigo me dijo, mire el espacio. Ajá. Porque ahí Miguel Ángel me dije, ese soy yo, vicepresidente. Entonces vino el tema de la... ¿Y quién fue el presidente? El presidente Ramiro Vélez Gil, dueño del laboratorio Lister, un personaje, mejores ejecutivos del país. ¿Qué pasó? El general Ámbula no se quedó corto y dio la pelea. Entonces, ¿qué pasó? Que Mike Forero Nogués, director de Coldeportes, no le dio la personería jurídica a la nueva federación. Se llamó Federación Ciclística Colombiana. Y la otra se llamaba Federación Colombiana de Ciclismo. Y seguía Marcos Arámbula Durán. Claro. Entonces quedamos dos federaciones. Y Mike Forero, con un argumento jurídico, que usted vea que los argumentos jurídicos, un juez dice una cosa y otro, y ahí no puede uno controvertir, dijo que para que le diera representación legal a una federación deportiva en Colombia, tenía que estar afiliada a la Federación Internacional. UCI. Y la única que estaba afiliada a la UCI era la Federación Colombiana de Ciclismo. Entonces los patrocinadores dijeron que en peleas no se metían. Claro. Y se vino abajo la Vuelta a Colombia nuestra. El general iba a hacer su Vuelta a Colombia y nosotros la nuestra. Entonces, Desiderio Díaz, un paisano de Paipa, que era alto ejecutivo de la Liga de Ciclismo de Bogotá, que la manejaba Germán Godoy, se fue a mi oficina, yo era gerente de la licorera de Boyacá. Mi doctor Bermúdez, salve a la patria. Patrocine la Vuelta a Colombia porque no tenemos patrocinio. Entonces llamé al doctor Jorge Perico Cárdenas, que me ha nombrado precisamente para... Era el gobernador. Era el gobernador, que a él le debemos todo esto, que nombró a mí en la licorera y al doctor Alfonso Salamanca en la lotería, y ambos montamos equipos de ciclismo ahí. Entonces lo llamé y le dije, doctor, dijo, ¿para qué lo nombró usted? ¿Para qué consulta? Cómprela. Qué bueno. O sea, quien lo puso a usted como vicepresidente de la federación, inmediatamente le dio el aval para que patrocinara la Vuelta a Colombia en bicicleta. Entonces se llamó Vuelta Nacional 30 años son y sello negro. Entonces, ¿qué pasó? Que ya el general Ámbula renunció porque no pudo hacer su Vuelta a Colombia él. No tenía patrocinio. No tenía patrocinios ni ciclistas. No. ¿Y ustedes la programaron en una época parecida? Claro. A la otra Vuelta a Colombia que iba... Poco antes. Un poco antes. Y nosotros corría Rafael Antonio Niño, Álvaro Pachón, Cochisto, y el otro no tenía ciclistas. Bueno, eso fue una cosa un poquito larga de A los contar. jóvenes les contamos. En orden, Cochise, Pachón, Niño. Hoy serían Nairo, Egan, Rigo, más o menos, ¿no? En cuanto a la repercusión. Rigo mayor que ellos, ¿no? No, claro, Rigo sería el Cochise. Yo digo por el impacto que ha tenido. Nairo sería una especie de Rafael Antonio Niño, yo lo comparo. Bueno, y Egan, una especie de Pachón, pero es como para transferir a esta época, porque estamos hablando de tres ciclistas que marcaron historia. Cochise, que además... Entonces, ¿qué pasó? Que como renunció el general Arámbula, entonces se planteó una asamblea para unir las dos federaciones. Las dos federaciones. Entonces, que eso fue un caso simpaticísimo. Ramiro Vélez Gil, de Antioquia, dijo, el candidato nuestro es Bermúdez, de Boyacá, porque él se jugó su puesto como gerente, nos consiguió el patrocinio, un hombre muy elegante, de las familias más distinguidas de Antioquia. Y Antioquia lanzó un candidato que era
el comisario internacional Bernardo Mejía Toro. Bernardo Mejía Toro. Famoso Sí, sí, comisario Revólver. Ajá. Y él hacía su política. Entre paréntesis, ¿por qué le decían comisario Revólver? Que dio que le sacó Revólver por allá a no sé quién, Así. allá en una competencia de pista. Que le fueron a montar una película y el hombre... Sacó el revólver. con el que se disparaba Claro, el staff. el pistoletazo. Eso es la de Fisto. Entonces, Ramiro Vélez lo promovió a usted. Y entonces el colombiano lo declaró a patria. Porque un antioqueño le daba a un boyacense. El voto. Entonces Sí. dijo, es que yo no estoy votando por Boyacá. Yo estoy votando es por Miguel Ángel Bermúdez, que fue el que nos dio la salvación de nuestro movimiento. Nombre de una... Y había sido cierto, porque sin ese patrocinio la vuelta no se hubiese corrido. Exactamente. Entonces vino la famosa asamblea. Y Bernardo Mejía Toro era un hombre que conocía pues, el comisario internacional. Y él hacía política yendo a las ligas a graduar jueces. Que una liga sin jueces no funciona. Jueces y comisarios nacionales. Iba y él tenía un cargo muy importante, creo que era en Cortadero, en Fabricato, por ahí. Iba y hacía sus cursos de jueces y con eso conseguía los votos. Y quedamos prácticamente empatados, pero el médico Carlos Alberto Osorio, que era el médico De Once Caldas. de Once Caldas en esa época, Sí. dijo el voto de Caldas es por Miguel Ángel. Y yo, pero ¿cómo así? Yo acabo de hacer un curso de jueces allá. Con ese voto ganó Digo, usted. sí, pero es que usted, el señor Bernardo Mejía es un comisario internacional y Bermúdez es un ejecutivo de los mejores ejecutivos del La país. tenía clara el médico. Claro, bueno, ese médico es fabuloso porque él fue mi médico en todas las carreras de Europa. A él le debemos muchísimo porque esa era la... Yo Creo que tuve- todavía está en ejercicio con Once Caldas. Él sigue ahí, Sí, claro. sí, sí. Médico de futbolistas y de ciclistas. Es un médico clínico espectacular. Como Cruz en su momento, que fue médico de ciclistas y médico de los jugadores de América. Cruz fue médico de Postobón, Y de Postobón. muy bueno. Sí, sí, claro. ¿Qué médicos deportólogos son muy poquitos? Son muy poquitos, sí. Y esos dos casos, Osorio y Cruz. Entonces, ¿por un voto ganó usted? Por un botico El de Caldas. de Caldas. Ya hay una pelea entre el emperador Marco Antonio Bustos y Urrego. Urrego se fue a favor de Bernardo Mejía y fue allá a sabotear la asamblea y el emperador cogió y lo tumbó allá, lo sacó. Que se calle aquí. Marco Antonio Bustos, qué personaje, ¿no? Emperador. Se nos fue muy joven, ¿no? Muy peleador, Sí, muy sí. lástima, hombre. El emperador. El emperador Marco Antonio Bustos. Gran narrador, le contamos a la gente. Narrador de fútbol, de ciclismo. Es que los narradores de ciclismo nacieron del fútbol. Porque Cierto. No había Carlos más. Arturo Rueda, Pastor, Pastor Londoño Pasos, Armando Moncada Campuzano, Fernando Molcada, el mismo Rubén Darío García, Jorge Eliezer Campuzano. es el campusano. Digamos que Rubencho ha sido más del ciclismo. Ha estado también en fútbol y lo hace muy bien, pero él sí como que se especializó como Darío Álvarez Rodríguez. Tremendo narrador, ¿no? No, el de poeta pista. de la narración. Sí. Es un personaje. Sí, sí, sí. Y a mí yo lo quiero mucho porque conmigo fue porque mucha prensa se dividió, Claro. ¿no? Porque empezaron a decir que cómo íbamos a ir al Tour de France. ¿Y don Julio Arrastía de qué lado estaba? El argentino. Claro. Es que con Julio Arrastía él me dice, che, tú eres el tío, que maneja la guita. La Esto guita. es con guita, esto no es con discurso, che, y tal. Claro. Y me quería a mí, Julio. Cuando nos subimos en el avión para el Tour de France, nos fuimos el equipo de Barta, iba Arrastía, iba otros periodistas ahí, Alfredo Castro. Alfredo, sí. Bueno, entonces me dijo, Alfredo sucedió a Darío Álvarez Rodríguez. Yo le cuento brevemente. Estábamos transmitiendo un torneo sub-17 en Ocaña, norte de Santander, para Caracol Cúcuta. Alfredo era el narrador, mi compañero de fórmula, y le sonó el teléfono y era don Julio Arrastía Brica. Y le dijo, tiene que venir a narrar el Caracol de ciclismo porque murió Darío Álvarez Rodríguez.
Obviamente a mí me tocó terminar esa transmisión de fútbol, me tocó ser Darío narrador. era el que se ponía, se tapaba el oído, ¿no? Sí, Darío Álvarez, sí. Y Alfredo lo Él reemplazó. narraba más que todo pista. Era un espectáculo. Nadie ha podido. Nadie, exacto, nadie. César Augusto Tobón. Sí, Tobón, que es un conocedor. Y Alfredo recibió esa oportunidad. Entonces empezó el ciclismo a viajar. ¿Cómo consiguió la invitación al Tour de France? Cuéntenos, que eso no es fácil, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, como le digo yo, mis profesores me enseñaron que cada vez que yo me entrara algo, fuera con una perspectiva de lo que iba a hacer. Sí. Entonces, desafortunadamente, hubo un problema, un movimiento de raro, personas no santas que estaban metidos en el deporte, y me sacaron de la Federación Colombiana de Ciclismo en una asamblea de Medellín. ¿Ah, sí? Que me iban a matar y me tocó salirme por una cocina allá con el mayor Luis Linares, me sacó, yo caminé. Y me sacaron. Y les quedó grande el ciclismo a los que... Porque la fórmula fue muy inteligente. Cogieron al delegado de Boyacá, César Pinzón, de la Lotería de Boyacá. No, es que nosotros no estamos en contra de Boyacá. Nosotros estamos en contra de Bermúdez. Entonces usted es el presidente de la Liga de Boyacá, y el hombre... Se dejó llevar. No, pues el hombre, a mí me contó el del Huila, Luis Solano. Dijo, el de Boyacá, su paisano lo va a traicionar. Entonces me le hice yo al lado. Judas. Y entonces le dijeron Boyacá y empezó. Y votó por el mismo. Bueno, entonces les quedó grande la Vuelta a Colombia. Nos estamos tomando un tinto de café Águila Roja con Miguel Ángel Bermúdez, un personaje. Bueno, llegó a la federación y después hubo un movimiento no un santo y casi que amenazado le tocó irse de la federación. Y después volvió. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que, pues lógicamente, el personal que estaba en la federación, la secretaria y todos ellos los habían nombrado, empezó el rumor de que iban a cancelar la Vuelta a Colombia. Entonces llamé yo a la secretaria y le dije, dime una cosa, con diccionario en mano, ¿van a cancelar o aplazar? Digo, doctor, llámame en 10 minutos. Me dijo, cancelar. Entonces empezaron a llamarme, el primero que me llamó fue... Empezaron a llamarme a los periodistas. El primero que me llamó fue... ¿De qué medio? Yo le... No, pues él trabaja en Todo de Largo, en Súper. Marco Tulio y Puerto, ¿puede ser? No, me llamó... ¿Narrador o comentarista? Narrador muy bueno de Córdoba, allá de... Ah, Edwin. Edwin Tibrán Ruiz. Claro. Oye, mire, vamos a cancelar nosotros que ya vendimos nuestros cupos, ¿qué vamos a hacer? Claro. Entonces, yo fui primer gerente de la oficina principal de la Corporación de Ahorro y Vivienda Colmena, fui el primer tesorero y estaba Noemí Sanín de presidenta. De Colmena. De Colmena, y entonces empezaron a retirar la plata de las corporaciones, porque te acuerdas de Conavi en Medellín, que había como un boom de retirar la plata de las corporaciones, y me le fui yo a Noemí. Yo fui el fundador de Colmena. Noemí, mira, te tengo una cosa espectacular para que hagas show ahorita en el medio de la crisis. Digo, ¿qué es? Le dije, pues, tú sabes que los patrocinadores en el mundo son el Tour de France lo patrocina Crédit Lyonnais. La Caixa patrocina la Vuelta a España. Son las empresas Caixa, sí. financieras. ¿Por qué? La banca. Porque el ciclismo es solidez, agilidad y servicios, que es lo que tienen las entidades financieras. Yo, pero tú estás loco, mira, ¿cómo te ocurre? Yo que voy a tener toda esa plata para patrocinar. ¿De cuánto estamos hablando en la época? La Vuelta, estamos hablando del año 82. Sí. Entonces le dije, ¿cuánto crees que vale la Vuelta a Colombia? Dijo que unos 200 millones. Le dije, vale 5. Digo, ¿cómo? Ya es mía, ¿cómo tenemos que hacer? Pero ella viajaba a Miami. Entonces me encargó el doctor Hernando Vaquero Rubio,
vicepresidente de Colmena, para que se encargara del tema. Entonces, el día que hacían la rueda de prensa para avisar la cancelación de la vuelta, yo me fui allá al edificio que quedaba al frente del cementerio, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Llegué allá con el doctor Vaquero Rubio, que es un alto ejecutivo muy elegante. Llegamos allá y estaban todos los periodistas, todos los medios allá. Y cuando yo entré, Edwin Turán yo le hice así. Entonces estos locos dijeron, aquí no habla el señor Bermúdez, y llamamos a la seguridad que lo saquen. Y yo primer puesto en la escuela militar les dije, ninguno de los 5 entre los 5 no son capaces de sacarme de aquí. Digan a ver qué hay que hacer. No, que yo no vengo a echar discursos, señores. Ustedes son unos apátridas. Son capaces de acabar con una Vuelta a Colombia, que es el evento más importante de un país. Yo vengo aquí como enamorado del ciclismo a salvar la Vuelta a Colombia, a presentar al doctor Hernando Vaquero Rubio, vicepresidente de Colmena, quien va a comprar la Vuelta a Colombia. Tremendo. Y empieza Edwin y todo, ¿qué hable el doctor Rubio? ¿Qué hable el doctor Vaquero? Entonces, como es un gentleman bogotano, dijo, señores, qué pena, veo mucho diferencias sí, entre ellos, mucho conflicto aquí. Yo represento una entidad supremamente importante en el país. Me gustaría que esto fuera más serio. Y la doctora Noemí ha aprobado la compra de la Vuelta a Colombia siempre y cuando el doctor Miguel Ángel Bermúdez sea el garante. Entonces los tipos se miran y, bueno, ¿y cómo hacemos? No, mañana los espero en mi oficina, que está mi tarjeta, a las 9 de la mañana para firmar el contrato. Y eso, aplauso y todo. Viva el doctor Miguel Ángel, salí, nos fuimos. Se salvó la vuelta. Y volvió usted al poder. Y al otro día fueron estos tipos y le dije yo a Hernando, no los reciba todavía. Déjenlos esperando por lo menos hora y media y que... Hágalo sufrir. Y los tipos ahí esperando. Y como están decentes, no, le dijeron, bueno, recíbalos. Entonces aprobaron el contrato y la condición que si yo no firmaba de garante no había... Bueno. No había patrocinio. No había patrocinio. Entonces, lógicamente, ya vino la vuelta, me querían desconocer, porque Bernardo Mejía dijo que él no juzgaba la vuelta. Y entonces, Luis Felipe Rodríguez, el otro comisario que fue el que nos salvó, dijo que él sí, como comisario internacional. Bueno, unos líos ahí. Y cuadramos con Alfonso Flores, que era el jefe del sindicato, que ese hombre murió, pues éramos... Uña y mugre. Uña y mugre. Este hombre, pues, yo lo admiraba y él me quería mucho. Gran ciclista, le recordamos también. Entonces cuadró a la foto, porque la salida de Honda, siempre era la foto en los periódicos, pasando el puente ese de Honda, los ciclistas, de que no arrancaban la Vuelta a Colombia hasta que yo no bajara la bandera. Entonces dijeron los comisarios, bueno, pues se acaba la Vuelta a Colombia. Bueno, entonces que el que va ganando la Vuelta a Colombia queda de campeón. Creo que era Alfonso uno. Bueno, y así hasta que... Y los ciclistas dijeron, no, hasta que no venga el doctor Bermúdez. No. Y yo estaba ahí acá todo coordinado. Estaba lejísimos. Hasta que no bajé la bandera no arrancó la Vuelta a Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí estos renunciaron porque pues... todo el mundo en contra. No tenían más remedio, porque es que los ciclistas estaban con usted. Los ciclistas hicieron huelga y toda esa cosa. Entonces, vino la candidatura para la federación, otra vez la asamblea. Ajá. Y ahí sí ya no hubo lío. Y entonces yo lancé el documento que, a mi juicio, y perdóname la inmodestia, es el proyecto de deporte más importante que se ha hecho en este país. Es mi doctorado como administrador de empresas de la Universidad Nacional, que es la Corporación Tour de France, que era crear una corporación para llevar a Colombia a ganar un Tour de France, todo lo que había que hacer, cómo se seleccionaban los ciclistas, cómo se... Corporación Tour de France. Tour de France. De la Corporación Tour de France, que fue el mecanismo administrativo para llevar al ciclismo a Francia y a Europa,
Vamos a hablar con nuestro invitado Miguel Ángel Bermúdez hoy acá en Tiro Directo. Administrador, ingeniero mecánico también, ¿no? No alcancé a graduarme. Pero estudió ingeniería mecánica. Después se fue a la Nacional y luego se hizo dirigente deportivo después de haber sido representante en Boyacá de varias entidades, como ya él nos contó, la Licorera, entre otras. Y hay una etapa que vamos a conversar también, espero que el tiempo nos alcance, y es que llegó a ser director de Coldeportes Nacional, lo que hoy es el Ministerio del Deporte. Ya regresamos con Miguel Ángel Bermúdez, aquí a Cable Noticias, en Tiro Directo, el reportaje. Bueno, habíamos quedado, terminando el primer segmento, en la Corporación Tour de France, pero como nos estamos tomando un tinto de café Águila Roja, ¿usted tiene una anécdota sobre el café? Sí, yo fui a una carrera en Tuluá y conocí a don Pepino San Giovanni y a Oreste. Y a Orestes, que era el que manejaba el ciclismo allá. Claro. Y me dieron una condecoración, la tengo por ahí en un archivo, no sé, que era esas condecoraciones antiguas en lámina, pero con la foto a color dentro. Yo nunca había visto que pudiera hacer una foto a color dentro de una lámina. No sé cómo harían, pero fue la primera condecoración que tengo yo con una foto a color dentro de la lámina de esos trofeos que le daban a uno de, ¿cómo se llamaba eso? Placas. Sí, las placas, sí. Después fui muy amigo de Ettore. Ettore, presidente de la federación también. Uno de los errores más grandes que cometió el ciclismo colombiano fue sacar a Ettore San Giovanni. ¿Y por qué? Sí, eso fue una cosa... Hacía una gestión fabulosa. Muy buena. Sí. Que el egoísmo, la envidia, la sed de poder de algunas otras personas. Y le hicieron un favor. No, sí. Pues. Porque él patrocinaba muchas cosas con Águila Roja. Claro. ¿No? Y le ahorraban una plata, pero qué hombre tan extraordinario. Y tiempo, porque él le dedicaba mucho tiempo al ciclismo en medio de esa responsabilidad. Le montaron una película que es una cosa que es muy harta y un poco larga de contar. Nos perdimos de haber continuado con una buena administración, ¿no? Magnífica. Sí. Fabulosa. Muy querido conmigo, pues imagínese. ¿Lo consultaba Ettore? No. Pero sí nos tomábamos de vez en cuando un cafecito. Pero digo, muy ejecutivo, ¿no? Él en sus decisiones, en sus formas de gobernar. Un empresario. Empresario. Muy empresario. Pues. Necesitamos más dirigentes así, ¿no? Que tengan... Ellos, don Pepino fue muy adepto al ciclismo. Oreste también en el Valle del Cauca. Pepino fue el que montó el Deportivo Cali. América. No, el Cali creo que fue, ¿no? No, América. Él fue presidente de América de Cali. Fue presidente, fue de América. Y el hijo también, Oreste también Oreste, fue. Sí. Pues don Pepino fue el presidente en el primer título de América. El Cali era Alex Gorayev. Sí. Claro. Don Pepino fue el presidente de La Mechita. Eran épocas de vacas flacas, pero personaje él fue capaz de una simpatía de contratar al doctor Gabriel Ochoa Uribe, que estaba en su consultorio aquí en Bogotá de ortopedia y ya no quería dirigir más, ya había pasado su ciclo con Millonarios. Y vino y lo esperó como 3 horas hasta que lo atendió y lo convenció. Y mire todo lo que el doctor Ochoa le dio a la América de Cali. Ese médico Ochoa sí que era fabuloso. Y lo persuadió don Pepino. Con una personalidad, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Sí, se necesita convicción. Bueno, volvamos a la historia. Y entonces se creó la Corporación Tour de France. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vino otra vez una asamblea de la federación donde yo era candidato. Y me fui a la Liga de Antioquia a presentar el documento Corporación Tour de France. En propalcote de 350 gramos, un estudio, y lo desaparecieron en la Federación de Ciclismo el documento ese. Y yo no tengo copia. Todo lo que se debía hacer, cómo se hacía el equipo, qué podían decir en publicidad. Y me fui. Y el presidente de la Liga de Antioquia, Gonzalo Peláez, que era a su vez presidente del sindicato de Telecom de Antioquia, llegué allá y me dijo, aquí el señor Bermúdez no habla en la Liga de Antioquia. Y dije, doctor, aunque se demore un poquito porque no estamos en su sindicato.
Porque es que uno tiene que tener... Usted, ¿no? oiga, pero usted que tenía que los antioqueños en su momento no lo querían mucho. Había unas cosas ahí muy hartas. Entonces se paró el médico Germán Osorio Restrepo de Abejorral, Antioquia, uno de los mejores traumatólogos de este país, socio del doctor, tenía consultorio con el doctor Jaramillo, que fue el ministro de Salud. Digo un momentico, señores. Esto es una liga deportiva, esto es confraternidad, es hermandad. El doctor Miguel Ángel Bermúdez es uno de los mejores ejecutivos de este país. Habla en la Liga de Antioquia, nosotros no tenemos por qué Impedírselo. impedir la constitución de que una persona tiene derecho a hablar donde quiera. Y con semejante proyecto que usted llevaba. Pero él no sabía qué proyecto tenía, yo no he hablado con él. Y se paró Emiliano Sierra Coimat. Y después fue presidente de los mejores dirigentes que ha tenido el país. El mejor presidente de la comisión técnica que ha tenido el ciclismo colombiano. Abogado. Y dijo, habla el doctor Miguel Ángel Bermúdez. Y se paró Mondragón, el otro de la Junta, dijo, el doctor Bermúdez habla. Y entonces les dije, señores, yo no vengo aquí a echar discursos, yo vengo a presentar el proyecto más importante que se ha elaborado en la historia, no del ciclismo, sino del deporte colombiano, la Corporación Tour de France. Entonces me dijo Peláez, señor Bermúdez, qué pena, pero nosotros por asamblea decidimos que no vamos a votar por usted. Dije, es que yo no vengo por el voto de Antioquia porque yo estoy elegido. De las 19 ligas tengo 17 firmadas. Faltaba Antioquia, ¿y cuál era la otra? Cundinamarca y Antioquia. Ah, Cundinamarca. Porque en Cundinamarca estaba el doctor Moreno, que era el presidente del Club Minobras, ¿se acuerdan que eran enemigos? Minobras. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que ahí presenté yo el proyecto. Entonces, ¿qué pasó? Que el señor Héctor Urrego salió a decir que eso era una locura, del loco Miguel Ángel, que eso era una locura. Y los patrocinadores se asustaron y los ciclistas también. Y yo tenía claro que yo no puedo vender un proyecto si no tengo firmado a los ciclistas. Claro. ¿Cómo vendo yo un producto sin la materia prima? Entonces me fui a hablar con Cochise, que yo ya había conocido a Cochise con los paseos que hemos hecho y con esa simpatía de Cochise, y era amigo ya de María Cristina, la señora. Y me fui a donde Cochise y le dije, Cochise, dicen que estoy loco. El paisa tiene la ventaja que no le dice doctor o no, sino Miguel, mira, Sí. que vas a estar loco, hombre. Ajá. Si yo con 32 años empujando a Gimondi en los premios de montaña del Tour de France quedé de 23, vos con estos muchachos haciendo una cosa bien planificada te metes en los 10 primeros. Tranquilo. Pero los ciclistas no querían firmar porque entonces me fui a donde el capo y capis, que era Alfonso Flores Ortiz. Y Alfonso Flores allá en Bucaramanga me recibió queridísimo. Me dijo, venga, le cuento cómo es la cosa, doctor Bermúdez. Nosotros ganamos una práctica corriendo a la Vuelta a Colombia. No tenemos concentraciones, sino entrenamos en unas carreras y nos ganamos una práctica. Para ir al Tour de France son 5 vueltas a Colombia. Porque la Vuelta a Colombia son 1.200 kilómetros, allá son 5.000. Toca concentrarnos, tener una alimentación especial, unas vitaminas, eso es una cosa. ¿Y cómo vamos a hacer aquí para sostener la familia? ¿Quién va a pagar el colegio de los niños en el mercado? Entonces dije, queremos el subsidio familiar, que después el señor Copastos dijo que eso eran sueldos que yo les pagaba. Porque siempre hay un enemigo en el cuento, ¿no? Pero con el subsidio fue posible. Entonces, que ellos viajaran. Claro, dejar la plática en la casa para pagar los gastos. Claro. Bueno, y los viáticos ya del viaje y toda esa cuestión. Y montamos el equipo. Y el hombre que en paz descanse, que le debo todo esto, se llama Saulo Barrera Lloreda, de Bucaramanga, que él trabajaba con Pilas Barta y convenció a los directivos. Yo ya era amigo de Álvaro Arango Correa, el dueño de Sancho Publicidad, que era el que manejaba la marca. La marca. Y conocía a Mario Escobar, dueño de Acesco, de los Escobar, porque él era galanista. Éramos todos galanistas. Sí, sí. Ahí hay una foto en la galería que estamos compartiendo con los televidentes. Yo a ganar el Tour de France. Una foto con Luis Carlos Galán, sí, señor. Bueno, ¿y entonces qué pasó?
que obviamente llegamos a la asamblea y saqué los 10, y ellos se vinieron a Bogotá a cuadrar la gente y no lo encontraban nadie. Y yo salí elegido con los 17 votos y monté la Corporación Tour de France. Y con Pilas Barta. Saulo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo nombré director técnico a Cochise, que era el que había corrido en el Giro, que conocía todo. Conocía Europa, claro. Pero le nombré, como Cochise tiene su manera de ser muy simpático y todo, pero no es así muy drástico. ¿Allá estuvo Raúl Mesa? No, entonces yo nombré al ciclista más inteligente que había habido en la historia de Colombia, Rubén Darío Gómez, de adjunto. Adjunto, sí, técnico adjunto. Y entonces Barta nos patrocinó, eso fue una cosa espectacular. Pero para poder hacer eso tuve que conseguir la invitación al Tour de France por Félix Levitan. Ajá. Y yo ya tenía de amigo, yo nombré de delegado en Europa a Norbert Vincent de Toulouse, Francia. Y él me presentó a Bruno Gorman, el dueño de la Mavic, que nos patrocinó en el Tour del Avenir. Y él me consiguió la cita con Levitan en Cannes, donde se hace el festival de cine, en un apartamento de 3 millones de euros. Y él me recibió en Niza y me llevó en un Alpine Renault a 200 por hora, allá sí, las vías lo permiten. Y yo me fui con Cochise y con Saulo Barrera en representación de Barta y Café de Colombia. Pero ¿cómo hacía el lobby? El lobby que yo hacía era con los Esmeraldas de Muso. Me acuerdo. Yo me iba a Chiquinquirá y me compraba unas 20 esmeralditas más o menos bien presentaditas, no de mejor. Y una monjita con plumilla se las marcaba. En un fuellecito. ¿Te acuerdas que una vez hubo un directorio telefónico que era como un fuelle? Sí, sí. Y uno lo cerraba y lo metía en una cosita. En ese fuelle. ¿Qué detallazos llevaba usted? Me hacía. Impresionaba con eso. La historia del cacique Muso. Sí. En inglés, francés, italiano, español. En plumilla. Y yo me venía a Galerías Cano aquí a que me lo empacaran donde empacaban los precolombinos. Y llegaba yo con eso allá. Entonces llegaba yo allá y decía, Bermúdez, Emerald, café. Claro. Y la bolsita de café. Colombia, esmeraldas y café. Pero la bolsita de fique de 2 libras y media es esa. Sí. No, sí, huele delicioso. Yo llegaba con eso. Ese era el lobby mío. Abría puertas con... Y llegué con una esmeraldita más o menos fina de la señora Levitan y apenas de la señora esa. ¡Oh, Colombia, Esmeralda! Ahí mismo sacó la champaña y el queso. y se obtuvo la primera invitación. Y él me dijo lo siguiente. Señor Bermúdez, aquí han desfilado equipos, directores, pero nunca había venido alguien en representación de un país. Esto es único. Usted tiene una gran responsabilidad y yo otra. Usted no puede fracasar. Cochise corrió el Tour de France y todo, pero es que esto es otro Tour, este es un carro, esto es una carrera de automóviles más que de ciclistas. Se necesita el idioma para el avituallamiento, todos los reglamentos. Claro. El radio tour es en francés, todo ese tema y tal. Entonces yo le hago una sugerencia muy respetuosa. ¿Por qué no nombra a Luis Ocaño director técnico y Cochise de adjunto y Rubén Darío de tercero? Luis Ocaña, el español. Entonces dije, aquí el paisa va a decir, Bermúdez me vendió, esto ya está, ¿no? Ya estaban Pero aceptó Cochise. Estaban de acuerdo, ¿no? Y qué generosidad de Cochise, dijo, inmediatamente. Claro. Yo corrí con Luis Ocaña, yo lo admiro, con mucho gusto, ni más faltaba. Listo. Y ahí quedó la cosa. Fuimos a la Federación de Francia ya con el presidente de la Federación, bueno. Y quedó firmado el primer contrato del primer equipo latinoamericano. Pero venía el tema más grave. Espérese un segundito. El tema más grave nos lo va a contar después porque llegar al Tour de France tuvo
toda clase de tropiezos como lo está describiendo Miguel Ángel Bermúdez aquí en Tiro Directo de Cable Noticias. Hoy estamos en modo ciclismo, estamos pedaleando con un hombre que dirigió la federación y que llevó al ciclismo colombiano a Europa. Nos va a faltar tiempo, ya regresamos. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, y finalmente el ciclismo colombiano llegó al Tour de France. Era solamente para profesionales, ¿no? Solamente para profesionales, y nosotros tenemos un ciclismo amateur. Entonces tuvieron que cambiar los reglamentos de la UCI para declarar el Tour de France Open. Primera vez que se hizo el Tour de France Open en más de 90 años, para que pudieran correr los colombianos. Y nos fuimos en el avión, en el Jumbo de Avianca, los ciclistas, y Julio Racía me dijo: che, con vos se puede hablar porque no te las sabes todas, tú eso escuchá, mira, tranquilo. Tú has hecho un esfuerzo enorme, no puedes fracasar. Pero la primera semana estamos en la tercera página, después del puesto 100. No te afanes, no te desesperes. Que viene la segunda semana, primera montañita, y pasamos a la segunda página. Y la tercera semana que vienen los Alpes, los Pirineos, pasamos a la primera página. La tenía clara el viejo, ¿no? Y si no nos llevan 10 minutos, nos subimos al podio. Tranquilo, puedes tomarte ahí tu vinito sin problema. Y ya fue exacto. Entonces, aquí la gente, ya fracasaron, eso no hicieron nada. Me acuerdo de la primera subida que hubo, Patro arrancó como loco y eso volvió un reguero como de kilómetros. Duclás La Sal, que un tipo de 2 metros, cogió y lo botó a un vallado. Entonces le dije yo al señor Levitán: bueno, esto aquí es a trompada, porque nosotros en Colombia somos buenos para darnos. Si digan, a ver, sacamos el arma de la maleta, ¿qué? ¿Sancionan a este tipo o cómo es la cosa? Porque esto aquí no da puños. Y así empezó el tema. Y entonces viene, yo pues soy católico, voy a misa de vez en cuando y tal, pero no soy rezandero de ir a, nunca me había puesto veladora yo. Y estábamos el médico Germán Osorio, que era mi delegado, el comisario, el mono Fernando Gutiérrez, de Pácora, y nos fuimos y pusimos veladora en una iglesia para que le fuera bien a Patro en el Tromaré. Y yo me bajé, me ubiqué 50 metros de visual en una curva y pasa Alfredo Castro. Presidente, Patro viene como una moto. Cuando veo yo la curva y sale la camiseta de Colombia de Patro. Qué emoción, ¿no? Sí, la camisa de mí. Yo de infarto número, la camisa de mí hacía así y se salvó la boleta. Y el que los hay, y el que lo llevaba ahí era el Sammy Cabrera, que en paz descanse. Era el coequipero. El coequipero que le ponía el paso. Sí. Bueno, y Condorito venía atrás. Entonces, ahí fue donde ya se salvó la boleta, porque Pato se puso la camiseta de Pepa Rojas. No pudo ganar la etapa porque Robert Millar se le puso a rueda y bajando lo pasó. Claro. Condorito quedó tercero en esa etapa. Nuestros ciclistas nunca habían pasado por un pavé. No, pues aquí andamos por destapado, pero esos destapaditos son más o menos pedaleables, ¿no? Pero, por ejemplo, en Villa de Leyva nunca se ha hecho ni una carrera adentro. Pero entonces Patro ganó la montaña del Tour. Bueno, después vino el pavé. Sí. Y nosotros con Saulo les pusimos a los ciclistas hay unas espumas que la gente con que se baña con eso, ¿cómo me llaman? Como unas esponjas. Sí. Pero son suavecitas, que la gente las usa para bañarse. Sí. Y les forramos el manubrio con eso para la vibración, pero los ciclistas
el Patro me dijo, doctor, no le abro para no faltarle el respeto, me dijo Patro. Les dolían hasta las niñas de los ojos, qué cosa tan terrible esa vaina. Eso es algo de... Es como si usted va a correr una maratón y media hora antes lo cogen a látigo en las piernas. Qué valientes nuestros ciclistas, ¿no? Con toda esa adversidad. No, son héroes. Sí, héroes. Es que el ciclismo es de héroes. Es el deporte de las contingencias. Usted se pega en la rodilla con el borde de la cama y con el pedaleo la vaina se le inflama y se... Una gripa con nieve. Entonces, esa fue la gran ventaja mía. ¿Por qué triunfé yo? Porque yo no llegué a la dirigencia para conseguir temas sociales, económicos o políticos, sino de amor. Era hincha de bicicleta desde que mi papá me llevó al velódromo. Papá me llevó a la segunda Vuelta a Colombia al velódromo 1 de mayo cuando ganó José Bellaer. ¿La segunda? Que hay un artículo muy bonito que se llama El pedal de Miguel Ángel que le escribió Daniel Samper. Pero estamos hablando del año 50, ¿cierto? Del año 52. 52, porque la primera la ganó Efraín Forero. Yo tenía 7 años. Y la segunda la ganó el francés. La segunda la ganó José Bellaer. José Bellaer. Campeón olímpico. Mire cómo es la vida. Vino un francés, ganó la segunda Vuelta a Colombia y después llegaron los colombianos a conquistar Europa. Y yo me llevé a José Bellaer al Tour de France. Sí, me acuerdo. Yo tuve esa gran satisfacción. Y le patrociné el libro a Carlos Arturo Rueda como director de Coldeportes. Bueno, esa y entonces aquí en Colombia siempre tenemos la envidia, como dijo Cochise, que aquí la gente no muere de cáncer sino envidia. Entonces a ver cómo fracasa. Frase sabia de Cochise. Y con Patro, cuando se ganó el Tourmalet, ya se ganó la presentación, o sea, se justificó la inversión. Al final quedamos 16 con Dorito y 17 con Patro. 2 entre el top 20, que eso fue un milagro. Ese fue el comienzo y después ya Fabio Parra subió al podio. Eso, pero entonces el atractivo, porque es que yo me había ganado el Tour del Avenir con Alfonso Flores, fue la primera actuación mía como presidente de la Federación de Ciclismo, año 80. Yo era gerente del Seguro Social de Bogotá y Cundinamarca. Y cuando yo me gané el Tour del Avenir, dije, yo no puedo ser dirigente después de las 6 de la tarde, y renuncié y me dediqué exclusivamente al ciclismo. ¿Vivió del ciclismo? Nunca. Nunca. Al revés. Me arruiné yo patrocinando a los ciclistas en mis empresas. Pero mire que el deporte después le dio la satisfacción de llegar a la dirección de Coldeportes. Claro. El presidente Gaviria me premió porque yo venía de ganarme el mejor dirigente deportivo de Colombia. Y Belisario ya me ha puesto la cruz del deporte. Entonces el presidente Gaviria me nombró como director con el premio a todo eso. Le va a tocar volver para que nos cuente un poco ese episodio y esa experiencia y sigamos reviviendo anécdotas y momentos espectaculares del ciclismo, porque como usted tiene tanta historia, nos tocó hacer. Y no pudimos llevar a Lucho Herrera, que era el atractivo, porque no tenía la edad. Entonces lo llevamos para el año 84. Lucho fue el segundo tour. El segundo tour. Y después me tocó convencer a Fabio Parra que se retirara del externado de Colombia, donde estaba estudiando administración de empresas, para ir al tour del 85, que hicieron el 1-2 allá, la cosa más espectacular. Con Fabio Parra. Con Fabio Parra y Lucho. Tremendo. Entonces nosotros fuimos protagonistas. Eso lo ha revivido solamente Nairo y Egan, ¿cierto? Claro, no, pues hay otros ciclistas que han hecho muy buen papel. Bueno, ¿no? muchos. Julio César Cadena casi se gana a la Dauphiné Libere, pues se cayó en un abismo. Yo venía detrás y dije, ¿qué se hizo Julio César? Cuando lo veo, lo sacaban alzado allá de un abismo con... No, mejor dicho. Con Dorito, el Cebolla Cárdenas, el Toro Camargo cuando ganó la etapa reina en la Vuelta a España, la de Segovia. Sí, me acuerdo. Unos triunfos espectaculares. Ellos abrieron el camino. Ellos abrieron el camino dentro del proyecto Corporación Tour de France. O sea, la Corporación de France obtuvo los premios
los objetivos intermedios y la finalidad. Ganamos todo. Ganamos la Dauphiné Libéré, ganamos el Tour de Nevada, el Piccolo Giro, la Vuelta a España, el Giro de Italia, el Tour de France. Y todas esas carreras de las comunidades españolas, Burgos, Semana Catalana. La Semana Catalana, porque la es que Semana Vasca. la gente se fija solamente en las grandes. Oliverio Rincón Ajá. ganó 3 veces el Montjuïc. El monte más alto, ¿no? El Montjuïc, la que se compitió ahorita en la Vuelta a Cataluña, A Cataluña, sí, sí. donde Sí. hicieron los Juegos de Barcelona. Ahí está el estadio de Montjuïc, el estadio de fútbol, creo que ahí jugaba el Deportivo Español. Se nos acabó el tiempo. Doctor Miguel Ángel, Darío, muy amable. muchas gracias por venir hasta Cable Noticias. ¿Cómo se sintió? Para mí no hay ninguna... El agradecido soy yo porque esto es es un placer revivir todas estas historias. Lo veo bien, de salud, de ánimo, jocoso, loco, como siempre. Bueno, eso es genético, ¿no? Miguel Ángel Bermúdez ha sido hoy nuestro Dicen que el único entrevistado. boyacense que calla a un país hablando. No tengo la menor duda. Ya me imagino en esas asambleas de ciclismo. Sí, boyacense, hombre que fue un visionario del ciclismo colombiano y va a volver, porque hay muchas historias más para contar. Tenemos que hacer un segundo capítulo. A ustedes muchas gracias por la compañía. Ha sido demasiado sabroso hoy el café lleno de anécdotas, el café Águila Roja con Miguel Ángel Bermúdez. Un abrazo y nos seguimos viendo. Que la pasen bien.